A ver, vamos a esperar un poquitito que se sumen. Buen día. Bueno. A ver si tenemos más. No. Voy a aprovechar para entrar al aula virtual al mismo tiempo, mientras se terminan de conectar. Así tengo acceso al material. Se cayó. Levántalo. Bueno, aquí entré. Toma. Está bien. Cómelo, no lo tires. Bueno, ya son y 36, así que comenzamos con los que estamos. Si yo veo que hay más participantes, trato de sumarlos a la reunión, ¿sí? ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe, buen día. Bueno, buenos días. Me presento, Carlos Raimundi. Este cuatrimestre damos clase virtual, pero no únicamente porque estamos en la situación tan especial del COVID, como vimos en el cuatrimestre anterior, sino que esta cursada, este cuatrimestre pertenece a la modalidad virtual. Si bien tenemos como referencia los días miércoles para ingresar más regularmente al aula, lo hacemos de manera virtual, inclusive porque yo no estoy en el país en este momento, yo estoy afuera, estoy cumpliendo funciones en Estados Unidos, así que voy a estar la mayor parte de este cuatrimestre fuera, así que las clases, el contacto lo vamos a tener
por esta vía y por la vía del aula virtual y del correo electrónico que les dejé, y donde ustedes me fueron mandando los primeros trabajos. Este encuentro no va a ser una clase, sino más bien tratar de organizarnos un poquito, ponernos de acuerdo en algunos criterios. Seguramente podríamos hacer una clase un poquito con un poco más de contenido el miércoles próximo, si les parece. Y ahora establecer, ya les digo, algunos criterios. Yo la verdad que estoy muy conforme con las devoluciones que tuve, salvo algunas que fueron tal vez demasiado cortitas, como si hubiera sido un telegrama. En general me gustaron las primeras devoluciones. La verdad que esta es una materia que se alimenta mucho de las opiniones personales, ¿no? de las reflexiones, de los comentarios. No es únicamente repetir, sino interpretar, ¿no? Vamos a ir, a medida que nos vayamos embebiendo, empapando más del material, vamos a tener más elementos para analizar la política exterior en un momento muy delicado. Alguien me señalaba que yo la verdad que ese video lo hice para el inicio de la cruzada anterior. Quiere decir que ya tiene unos meses. En estos meses la situación internacional fue evolucionando en la misma dirección que venía, pero indudablemente cruzada por algo tan inédito, tan desconocido como esta pandemia. No hay antecedentes de algo así, no hay antecedentes por la totalidad de personas a las que alcanza en todo el mundo. En general, pandemias anteriores que han tenido lugar en otras etapas de la historia han abarcado partes importantes, pero siempre más circunscriptas a un espacio. Puede haber sido Asia, puede haber sido Europa, puede haber sido algún país americano o alguna región de América, pero no todo el mundo, ¿no? Esto tiene que ver justamente con el proceso de globalización y con la rapidez de los viajes y de las comunicaciones, ¿no? La fluidez de las comunicaciones y las altas tecnologías aplicadas a los viajes, al turismo, al intercambio. Un trabajo, no importa cuál, puso en algún momento, bueno, si esto mismo hubiera pasado hace 70 años, no hubiéramos tenido las mismas herramientas para poderlo enfrentar. En parte es cierto, obviamente. Es más, si hubiera pasado hace 10 años, no teníamos las mismas herramientas. Pero la diferencia está, y esto es algo que vamos a tener que tener en cuenta siempre, en que hace 70 años no hubiera podido pasar algo similar, por la sencilla razón de que no se hubiera podido expandir a la misma velocidad. ¿Por qué razón? Bueno, porque las comunicaciones, el intercambio, son infinitamente más fluidos. La industria del turismo, la velocidad de los medios de transporte, hace 70 años no hubieran permitido una expansión tan rápida de este virus, o de uno similar. Entonces siempre vamos a tener que analizar cada uno de los fenómenos que se producen, analizarlos
desde la perspectiva del momento en que se producen. ¿Cómo les podría decir? A ver, les voy a poner un ejemplo. Mariano Moreno, que fue secretario de la primera Junta de Gobierno en 1810, transcribió el contrato social de Rousseau. Y con eso legitimó, a partir de ese nuevo pensamiento político que se traía a la región, legitimó un gobierno independiente, porque Rousseau, con el contrato social, incorpora la idea de que la fuente del poder está en el pueblo. Entonces, traduciendo esa obra, asimilando ese pensamiento, los criollos organizan la revolución. No me voy a detener en esto, simplemente en el concepto. Porque dicen, el rey de España, a quien nosotros debemos obediencia, está prisionero de la invasión napoleónica, y por lo tanto, si él no tiene poder, el poder vuelve al pueblo, y este pueblo criollo define que quiere ser independiente. Ahora, Moreno había estudiado, había podido viajar, lo mismo que Belgrano, a Europa para estudiar, pero, y tradujeron una obra que venía de Europa, pero el grueso de la población no tenía ni idea ni de dónde quedaba Europa, ni de dónde quedaba Francia. No había fotografías, por ejemplo. Y no había fotografías, no había cuadros que pudieran mostrar, digamos, un paisaje que era completamente abstracto. Y cuando se produce la revolución del 25 de mayo de 1810, tarda varios meses en propagarse por todo el territorio nacional, que ni siquiera era todo el territorio nacional. No pensemos en la Argentina en los términos de hoy. Pensemos que la Patagonia, la historia oficial, la historia liberal hubiera dicho estaba desierta. No estaba desierta, estaba poblada por miles de habitantes de los pueblos originarios, pero no formaba parte de esa organización, de esa nueva organización política. Lo mismo pasaba con las misiones jesuíticas, y las expediciones de dirigentes que desde Buenos Aires llegaban a las distintas provincias para manifestar la revolución y para conseguir la adhesión a la revolución tardaban meses por la lentitud de los medios de transporte en ese momento. Entonces, los acontecimientos se producían a un ritmo que en la misma unidad de tiempo, tomemos 6 meses, en aquel momento pasaban muchísimas menos cosas que en 6 meses tomados hoy. Entonces siempre tenemos que mantener esa perspectiva cuando analizamos hechos históricos de cuáles eran las categorías con las que se vivía en ese momento, en el momento en que se producía el hecho. No interpretar hechos históricos desde las categorías actuales, sino desde las categorías de pensamiento y desde las formas de organización que existían en el momento en que se produjeron. Bueno, una segunda cosa que quería decirles es que nosotros tratamos, o sea, vamos a ver contenidos fundamentales dentro de lo que nos permita esta modalidad, y todos esos contenidos los vamos a cruzar con 3 o 4 ejes, diría 4 ejes transversales, es decir, que no forman parte de un contenido en particular, sino que forman parte de nuestra mirada general de la materia. Y entonces atraviesan todos los contenidos.
Esos ejes transversales tienen que ver, en primer lugar, con la perspectiva de género y diversidades, que yo creo que probablemente sea una de las revoluciones, y si no, la revolución más potente de toda la historia de la humanidad, una de las que transforma estructuras más profundas. La perspectiva de los pueblos originarios y de los saberes propios, nosotros vamos a tratar de mirar la realidad desde la perspectiva de nuestra situación, de nuestra ubicación. Ya tenemos suficiente con que la interpretación de la realidad la haga el poder colonizador desde los grandes medios, desde toda la capacidad financiera que tienen para incidir en nuestros territorios. Así que nosotros vamos a tratar de equilibrar eso con una mirada propia, con una mirada autónoma. Ustedes saben que la narrativa de cuando... Y esa mirada autónoma es latinoamericana, ¿no? Latinoamericana, nuestroamericana, de la patria grande, tiene distintas denominaciones, pero la idea es mirarnos desde aquí, no mirar desde allá, ¿no? La narrativa tradicional, liberal, de lo que el liberalismo, la historia liberal llamó el descubrimiento de América, a partir del primer viaje de Cristóbal Colón a fines del siglo XV, era que venía la expedición en las 3 carabelas y Rodrigo de Triana, uno de los expedicionarios, avista la primera isla, ¿no? la isla de Cuba, y dice tierra. Ya desde ahí nomás, desde el punto de vista simbólico, hay una tendencia a construir nuestra historia desde la perspectiva del ocupante, porque si lo hiciéramos desde la perspectiva nuestra, la historia tendría que comenzar con un indígena que mira y dice, está viniendo una carabela, ¿no? No la carabela descubre nuestro territorio, sino nuestro territorio recibe al colonizador. Obviamente a partir de ese momento se impusieron por la fuerza valores que forman parte de nuestra realidad. Nosotros no lo podemos desconocer. Es decir, nosotros tenemos una raíz en los pueblos originarios. Probablemente en la Argentina y Uruguay son los países que tienen menos componente, o mejor dicho, no menos componente de raíz originaria, sino esa raíz originaria mucho más mezclada que en otros países de América Latina, con inmigrantes, con corrientes de inmigrantes del siglo XIX. El componente más autóctonamente indígena es más grande en todos los demás países de la región. Y en el caso de Brasil y en otros países del Caribe y de las Antillas, hay un componente de población esclava de África, mucho mayor que en el nuestro. Fíjense que paradójicamente la Argentina suprime, desde el punto de vista de su legislación, la esclavitud, que era básicamente de afrodescendientes. En su momento le decíamos población negra, ¿no? Ahora se le dice afrodescendiente en un lenguaje también que muestra señales de descolonización. Lo hace en la Asamblea de 1813. Y Estados Unidos, una sociedad aparentemente mucho más adelantada que la nuestra, lo hace recién en 1870, 1865, 1870, bajo la presidencia de Abraham Lincoln, ¿no? Así que, bueno, también siempre comparar, ver cómo se van
desarrollando paralelamente procesos históricos diferentes en distintos lugares del mundo, sobre todo en esta materia que trata de abarcar el mundo. El otro eje es justamente esta perspectiva descolonizadora, ¿no? Es decir, mirar la realidad tratando de interpretarla desde distintos puntos de vista. Porque en general los programas de estudio de nuestras universidades estuvieron durante muchísimos años ligadas a una mirada eurocéntrica, a una mirada, y dentro de lo eurocéntrico, anglosajona, ¿no? Que, por ejemplo, en lugar de llamar Día de la Diversidad Cultural al 12 de octubre, lo llamó Día de la Raza. ¿Por qué? Porque el colonizador español, y hasta muy entrado el siglo XIX, y me animo a decir que todavía hoy hay muchos sectores que lo comparten, pensaba que los latinoamericanos éramos ontológicamente seres inferiores, y que por lo tanto debía ser una población extirpada y reemplazada por el injerto de la población europea. Ahora, eso no solamente lo pensaban muchos europeos, sino que lo pensaban muchos nativos también. Por eso nuestra Constitución, en el artículo 25, si no recuerdo mal, habla de la inmigración europea. Ustedes saben que filósofos que fueron muy influyentes en la ciencia política moderna y occidental, como Immanuel Kant o Georg Hegel, que son uno de fines del siglo XVIII y el otro de principios del siglo XIX, es decir, son contemporáneos a San Martín y Bolívar, pensaban lisa y llanamente que los latinoamericanos éramos seres inferiores. Entonces, desde esa perspectiva, es decir, esa es la perspectiva del colonizador. Nosotros vamos a tratar de construir una perspectiva a partir de la lucha por la descolonización. Así que, estar situados en nuestro lugar, la descolonización del pensamiento, de la interpretación, del lenguaje, de la historia, la perspectiva de género, los pueblos originarios, y el último eje transversal es tratar de construir una relación nueva entre la sociedad y la naturaleza. Por la sencilla razón de que estamos en un momento de un deterioro muy, muy grande de las condiciones de la naturaleza, que paradójicamente con el parate de la industria petrolera, de la industria del transporte, de la industria aérea, a lo largo de estos meses que fue durando la cuarentena, se fue viendo cómo se iba disminuyendo determinados problemas que tenía nuestra naturaleza, la capa de ozono, el calentamiento global, sufrieron una especie de recomposición provisoria a partir de que drásticamente bajaron los niveles de emisiones tóxicas por la parálisis económica de esta cuarentena. Así que bueno, es una perspectiva muy, muy general la que les estoy planteando. Vamos ahora a decirles dos palabras, antes de escucharlos a ustedes, sobre la metodología. Yo lo primero que quiero decirles, y dejar bien establecido, es que nosotros tenemos una concepción de que la educación es un proceso donde el papel del docente y el papel del estudiante no se enfrentan, sino que se complementan. Así que nosotros siempre vamos a hacer todo lo posible para facilitar, para aportar herramientas para ustedes. Ustedes nunca van a encontrar, nosotros sí vamos a tratar de mantener siempre el nivel académico
el rigor científico en los conocimientos, pero sabiendo que esta es una disciplina y una materia que no es una ciencia dura, que no es una ciencia exacta, que es una ciencia humana, y que por lo tanto está sujeta a múltiples interpretaciones, los resultados de los conocimientos no derivan de una fórmula química donde, salvando las probabilidades de la cuántica, que es una interpretación mucho más moderna, ustedes mezclan una dosis de un elemento, de una sustancia, con una dosis determinada de otra, y eso produce siempre la misma reacción a determinadas condiciones de temperatura, de humedad, etc., siempre la misma reacción. En las ciencias sociales, en las ciencias políticas, en las ciencias humanas, eso no es así, es exactamente al revés. Está asignada por la imprevisibilidad, está asignada por la construcción social, por las diversidades de comportamientos que tienen los pueblos, las sociedades, por la multiplicidad de culturas. Así que, tomando en cuenta esta amplitud, vamos a mantener siempre el rigor académico, fundamentar las opiniones, pero sí dejar la más absoluta libertad al criterio de ustedes. Obviamente la cátedra, que en este caso la ejerzo yo personalmente, tiene su mirada, pero no quiero garantizarles que el hecho de que ustedes compartan o no la mirada de la cátedra no va a incidir absolutamente en ningún aspecto en la calificación. La calificación va a depender de lo que ustedes fundamenten, de lo que ustedes desarrollen, de los contenidos, no de que piensen parecido a nosotros. Al contrario, muchas veces aportar puntos de vista distintos enriquecen la mirada, siempre y cuando se hagan con fundamento y con respeto, que es lo que vamos a tratar de mantener siempre. Entonces, vamos a tener devoluciones periódicas de los trabajos. En el cuatrimestre pasado, experimentando el modo virtual, prácticamente hacíamos un trabajo por semana. Pero a mí se me ocurre que ahora podríamos, yo creo que nos va a aliviar, me va a aliviar un poquito a mí, y creo que los va a aliviar a ustedes también. Vamos a ver, vamos a probar. Yo ya subí bastante material. Si ustedes visitaran ahora el aula virtual, ustedes van a ver que hasta el tema 3 o 4, creo que hasta el cuarto tema, ya hay bastante material incorporado, que tiene textos y videos. Y después vamos a tener en la segunda parte de la cursada varios documentales también. Y de la misma manera, ustedes tienen una dirección de la nube que yo les envié en el primer mail, donde hay más material. En esa nube no está solo el material de esta materia, sino que hay material de distintas materias que yo imparto. Ahora quedé únicamente con la cursada de Quilmes, pero durante todo el primer cuatrimestre yo di clase en 4 facultades distintas. Así que ahí hay material para todo. Ustedes se van a dar cuenta por los títulos del material, y si no me lo preguntan, me mandan un correo. Les pido por favor, no al correo institucional de la página, del aula virtual, sino al que yo les dejé, que es donde me han mandado los materiales, porque a mí me resulta mucho más accesible ese correo mío. Bueno, acá me dice que nos podemos extender un poquito más del límite de los 40 minutos. Bueno, si no fuera así, o yo les indico nuevamente el nuevo link, o en principio nos conectamos con el nuevo link, pero creo que vamos a hacer a tiempo. Bueno, yo voy a ir terminando. Vamos a hacer así. Vamos a tener un segundo tema que se va a referir fundamentalmente a la figura del Estado. ¿Por qué? Porque
los estados son los que componen el sistema internacional de poder y de relaciones internacionales. Si bien hay organismos multilaterales, Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, UNESCO, no sé, infinitos, UNICEF, múltiples organizaciones supraestatales, multilaterales, todavía sigue siendo el Estado el sujeto fundamental de las relaciones internacionales. Entonces, ahí hay hay algunos textos y algunos videos. Entonces yo lo que a ver, vamos a probar lo siguiente, les decía. De ese material que está allí, en lugar de tomar un trabajo y hacerlo en una semana, ¿por qué? Porque tal vez ustedes tengan, por ejemplo, ahí ustedes van a tener una conferencia magistral de Boaventura de Sousa Santos, que es un politólogo, es un cientista portugués, muy interesante, o un trabajo de texto de Aníbal Quijano. Podrían consultar a Ernesto Dussel también, que es otro pensador nacido en Mendoza, pero radicado en México, sobre la mirada descolonizadora. Y después tienen algunos trabajos estrictamente sobre el tema del Estado, el proceso de formación histórica del Estado. Les voy a agregar otro trabajo que me estoy acordando ahora, que es la diferencia entre el concepto de Estado y nación, etc. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes toman un video de 25 o 30 minutos, ven ese video, lo devuelven y en poquito, o sea, no les demanda mucho tiempo, es menos que una clase. Pero después toman una conferencia magistral que dura casi 2 horas y les va a demandar más tiempo. Entonces, una semana van a tener muy poquito y la semana siguiente van a tener mucho. Entonces, la idea sería tomar de esos materiales. Si ustedes quieren leer todo y mirar todo, mejor. Cuanto más elementos tengan, mejor. Pero podrían tomar 2 y tomarnos 2 semanas. ¿Entienden? Que en lugar de la próxima devolución sea este domingo a la noche, que es lo que vamos a tener como regla, cerrar el domingo a las 23:59, las entregas, en lugar de que la entrega sea este domingo, hagamos que toman como mínimo 2 de esos materiales y la entrega la hacemos el domingo de la semana que viene. Así se toman más tiempo. Y yo también, durante un determinado tiempo, estoy más libre para mirar los trabajos y devolverlos, y no lo tengo que hacer semana tras semana. Vamos a probar esta primera con la unidad 2. Cada uno me va a decir qué material va a trabajar, mínimo 2. No tomen los 2 más cortitos, tomen uno corto y uno largo. Y me lo entregan, vendría a ser dentro de más o menos 10 días, una cosa así. En el mientras tanto, me pueden ir enviando por mail, como para, pues yo lo voy a consultar diariamente, el mail, como para ver si hay alguna cosa que reforzar, si no lo han entendido, si lo quieren completar con otro material y demás. Bueno, esto en principio. Yo corto acá y ustedes, si tienen comentarios, dudas, preguntas, me van diciendo y bueno, vamos viendo cómo completamos en esta clase y probablemente, si les parece, nos podríamos encontrar, aunque sea un ratito, lo que haga falta, digamos, el miércoles de la semana que viene. Pero ahora los dejo a quien quiera pedir la palabra y tomar la palabra. Yo no cancelé el micrófono de nadie, los que no están con sonido es porque ustedes mismos quieren hacerlo. Entonces, si alguien pide la palabra, aprieta su micrófono, lo destraba, lo habilita y conversamos. ¿Me escuchan? Sí. Abigail. Le quería decir que, no sé, por eso fue un error, pero a mí no me llegó la página de la nube. No tengo el enlace para la nube.
y me metí recién a las clases y no puedo ver las demás unidades. Por ahí las tiene ocultas. A mí me pasa lo mismo, profe. A mí me pasa lo mismo y también quería saber por dónde estaba mandando los trabajos, porque a mí yo no lo tengo por ningún lado. Y yo mandé, ustedes han dejado una dirección de correo electrónico. Sí, eso me llegó bien. Y yo mandé a los 41 participantes que tengo, salvo que haya alguien que... Pero miren, entonces vamos a hacer lo siguiente. Me resulta muy raro, porque yo estoy viendo, yo entro a la página y estoy viendo la clase inaugural, el Estado, el tema 13 es liberalismo y marxismo, el tema 4 Pero por ahí, es profe, el a siglo muchos XX. profes lo que les pasa es que lo ponen como en privado, solamente lo pueden ver ustedes y como que programan las clases. Claro. Tiene que hacer público. ¿Y cómo destrabo eso? Si yo lo puse todo... Está subido en la comisión 10, porque Sí, una sí, profesora en también se la había comisión confundido de 10. comisión. En la comisión 10, por supuesto. En política internacional contemporánea, aula 10, sí. Lo estoy viendo acá. Y es público. Yo lo que tengo privado es la capacidad de editar, pero no la capacidad de ver. Digo, los demás, o sea, ¿nadie pudo ver el resto de material? No, solo tenemos la clase inaugural y aviso. Todo es lo que tengo. Cierto, yo también. Sí, 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 profe, eso a mí son. también me pasa lo mismo. Igual, profe. A ver. Bueno, ¿y cómo tengo que hacer? Porque es cierto, aquí me dice no mostrado a los estudiantes. ¿Cómo tengo que hacer? Porque muchos profes ¿Eh? lo usan para programar las clases. No, pero está bien, pero yo las programo la clase, pero yo se las quiero mostrar a ustedes, no tengo por qué verla yo solo. Ahora, ¿cómo hago? A ver, déjenme ver, esperen. Activo edición. Bueno, no sé cómo hacer. Ahora yo puse mostrar todo. Mostrar todo, pero me sigue diciendo no mostrado a los estudiantes. Sí, No, sigue sin aparecer, profe. raro. Ah, esperen, a ver, esperen. Le queda 1 minuto al Zoom. Aviso por las dudas. Pero me parece que se permite. A ver. Ahora me parece que sí, ¿eh? Ahí apareció clase inaugural, dirección de la nube que cuenta con el material general. Sí, por Y eso.